Continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos. Hechos de los apóstoles, pero más bien es la obra del Señor en la vida de los apóstoles. Entramos a nuestro estudio 48 y hoy particularmente entramos en el capítulo 15 y vamos a estar desde el versículo 1 al 5. El estudio de hoy tiene, todos los estudios tienen importancia, mis amados hermanos, pero el que vamos a ver en esta hora tiene una connotación que valdría la pena que nosotros pudiéramos aquilatarlo en nuestros corazones. Y es, por ejemplo, hermanos, el saber de que algunas veces dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, por más que sean iglesias, dijéramos, hermano, del Señor, donde se predica la palabra de Dios, de repente, hermanos, habrán de aparecer ciertas situaciones que no dejan de quitar la paz o que no dejan de alcanzar, de manifestar inquietudes dentro de la iglesia y que esto podría contribuir a traer inseguridad. Pero bendita sea la palabra del Señor, que es la que trae la estabilización cuando tales cosas acontecen. Entonces, en esta oportunidad, leyendo del versículo 1 al 5, vamos a ver algunos acontecimientos que se dieron, hermanos, ya después de que el apóstol Pablo y Bernabé habían llegado a Antioquía y estuvieron allí por varios tiempos ministrando, compartiendo la palabra del Señor. Con los días, diríamos, o pasado ese tiempo del cual el pasaje, el capítulo 14, el último versículo se nos dice que estuvieron allí por mucho tiempo, pero pasando eso, hermanos, acontecen algunas cosas que traen enseñanza a nuestras vidas. Acuérdese que aún las cosas negativas que aparecen, que surgen, sea de manera personal o dentro de la iglesia, mis amados hermanos, Dios nos ha dado en su palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, dice, aquellos que aman al Señor. Sin más, les invito a que abran sus Biblias al capítulo 15 y estaremos dando lectura del versículo 1 hasta el versículo 5. La palabra del Señor nos dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Les invito a que oremos y que pidamos la bendición de Dios en esta hora para que la palabra del Señor nos edifique y sobre todo que busquemos que el nombre de Cristo, el nombre de nuestro Dios, pues en realidad sea manifestado y glorificado. Padre, invocamos tu nombre para pedir tu ayuda, tu bendición. Gracias por la vida de cada uno de los que nos acompañan en esta hora. Oro, Señor, porque sus vidas sean bendecidas, porque sus vidas sean edificadas. Solo te pido, Señor, que a mí me des el denuedo, la gracia, la llenura del Espíritu Santo, para que en todo esto, Señor, tú seas agradado y tu siervo no tenga ninguna dificultad. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Si tituláramos el estudio que tenemos en esta hora,
diríamos que es el cuestionamiento de la misión de Pablo a los gentiles. Esta diríamos también que es la historia de un gran concilio que se realizó en Jerusalén. Ahora, para algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué es un concilio? Hermanos, un concilio viene del latín concilium, que es una reunión que se lleva a cabo, es una asamblea, pero no cualquier tipo de asamblea, ni tampoco cualquier tipo de reunión. En esa reunión están representantes, los mayores representantes, diríamos, de lo que compone una iglesia. Es decir, ahí hay obispos, ahí hay pastores, hombres ordenados que forman parte del orden eclesiástico de la iglesia, pero que se reúnen con un propósito, y es para discutir, si así pudiéramos decirlo, deliberar, estudiar, poder decir, a fin de tomar decisiones de qué es lo correcto que se debe de hacer, ¿verdad?, para la vida de la iglesia. Entonces, estos, ¿verdad?, se han realizado por años. Los más famosos son los que realiza la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero quiero decirles que también dentro de las iglesias protestantes, dentro de las iglesias cristianas evangélicas, tienen sus reuniones, tienen sus concilios. Y estos concilios es para, pues, platicar, analizar, estudiar, a fin de llegar a una conclusión donde la palabra de Dios respalde los hechos que la iglesia va a ejecutar, o si no, las doctrinas en las cuales determinada iglesia habrá de creer. Mis amados hermanos, se ha realizado y se realiza aquí este principal concilio. Y a este principal concilio lleva una connotación: el gran concilio. Se le ha llamado el gran concilio. Algunas de las cosas que vamos a estar viendo aquí, del por qué se considera un gran concilio, es porque van a estar todos los apóstoles. Es decir, los apóstoles van a estar involucrados en este debate, o si no, pues llamémosle en esta decisión. De por qué también se le llama el gran concilio, hermanos, es porque el concilio declaró para siempre que una persona habría de ser salva, número uno, o por rituales, o si no, solamente por la gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que realmente se va a discutir. Si realmente los cristianos que se han de convertir, los gentiles, ellos tienen que circuncidarse, tienen que cumplir los mandamientos que vemos en la ley de Moisés para que ellos sean considerados salvos, o si no, solamente se habrán de ser considerados salvos, aparte de guardar, ¿verdad?, diríamos, la ley de Moisés, solamente se considerarían como vidas salvas si estos solamente han creído por la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, cuando nosotros vemos del versículo 1 al 3, vemos allí que surgen prácticamente dos preguntas sobre la salvación. Y esto tiene gran importancia. Yo no hallo cómo poder subrayar, cómo poder expresar, hermanos, el gran valor que tiene el que usted pueda conocer en realidad por qué y cómo somos salvos. Digo esto porque hoy en día estamos en el año 2021. Es interesante ver que hay congregaciones, que hay iglesias, donde se nos dice que en realidad estamos por gracia, que somos salvos por gracia. Pero ya cuando los cristianos, cuando las personas que creyeron por gracia, entran a la iglesia, se les aplica la ley. Entonces la pregunta es, bueno, ¿estamos por gracia o estamos por la ley? ¿Cuánto se predica? Dice, hermanos, somos salvos por gracia y no somos salvos por obras. Pero ya cuando la persona forma parte de la iglesia, se juzga
en base si no ha cumplido, si no ha hecho, si no anda en los mandamientos, y entonces se comienza a juzgar a las personas ya no por la gracia, sino por la ley. Entonces causa esto una gran confusión. Y eso es de lo que se va a tratar el día de hoy. Por eso de ahí que este es uno de los aspectos importantes de nuestro estudio. Entonces decíamos que este punto de resolver en este concilio tiene que ver basado en dos preguntas. Número uno, ¿es necesario hacer un ritual? ¿Es necesario hacer los rituales de la ley para uno llegar a ser salvo? Vea lo que dice aquí, por favor. Dice, como Pablo, versículo 2. Bueno, veamos desde el 1. Entonces algunos que venían de Judea, observe, ellos venían de Jerusalén, de Judea. Ellos enseñaban a los hermanos en la iglesia de Antioquía y decían, si no os circuncidáis conforme, fíjese, al rito de Moisés, que sería sinónimo de las leyes de Moisés, entonces no podéis ser salvos. Primer pregunta, ¿será necesario hacer el ritual de Moisés para ser salvo? Esa sería la primera pregunta. Número 2, segunda pregunta, ¿tienen los cristianos que aceptar la totalidad de la ley para que ellos puedan llegar a ser considerados salvos? Entonces, hermanos, el concilio era para dar respuesta a estas dos preguntas. Quizás alguno que esté viendo y oyendo de manera virtual esta enseñanza no capta qué es lo que está sucediendo. Mis amados hermanos, brevemente, cuando la iglesia en Jerusalén fue perseguida, muchos de los cristianos salieron esparcidos por diferentes lugares, norte, sur, este, oeste. ¿Por qué? Porque había una gran persecución. Sumado a esto estaba Saulo de Tarso. Y entonces varios de los cristianos, huyendo, según como dice el libro de los Hechos, iban predicando el evangelio. Algunos se establecieron en distintos lugares, como hemos estudiado con anterioridad. Pero algunos hermanos se establecieron allá por el lado de Siria, ¿verdad? Y particularmente en esta ciudad de Antioquía, como que allí se establecieron varios cristianos. Y los cristianos, dijéramos que no eran ni los apóstoles, sino simplemente cristianos aguerridos, cristianos comprometidos, cristianos en serio. Ellos fueron usados para que allí en la ciudad de Antioquía, hermanos, se estableciera una iglesia tan llena del Espíritu Santo, una iglesia, hermanos, tan llena de Dios, que entonces de parte de Jerusalén hasta la ciudad de Antioquía se mandó a Bernabé, que era uno de los principales discípulos, por así decir, de los apóstoles que estaban en Jerusalén, a que fuera a constatar qué era lo que estaba sucediendo allí, si realmente aquello era de Dios. Y efectivamente Bernabé pudo decir que aquello era una obra, no de los hombres, sino una obra de Dios. Para este entonces, Saulo, convertido ahora en Pablo, hermanos, conocedor ahora de la voluntad de Cristo, Bernabé lo llama, va hasta Tarso a buscarlo y lo encuentra y lo trae a Antioquía, donde tanto Bernabé como Pablo fueron de gran bendición en esa iglesia de Antioquía. Pasado aproximadamente, hermanos, unos 10 años, vemos aquí que el Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía separa a Pablo y Bernabé para que estos prediquen el evangelio en Asia Menor, en todos alrededor de lo que es Antioquía. ¿Qué sucede? Gran cantidad de gentiles se convertían a nuestro Señor Jesucristo. La única oposición que se encontraba en los diferentes lugares donde Pablo y Bernabé habían llegado a predicar es que dentro de las sinagogas hubieron vidas que se convirtieron a Cristo, pero esta fuera el problema común. Siempre Pablo encontró
oposición por los fariseos que también formaban parte de la sinagoga en cada ciudad que él iba. Finalmente, hermanos, Pablo termina su primer viaje y regresan nuevamente a Antioquía y cuentan las cosas preciosas que han sucedido. Se dice en el último versículo del capítulo 14 que allí quedaron por mucho tiempo en esa iglesia. Pero ¿qué surge? Surge, mis amados hermanos, que en el versículo 1 se nos dice que de Judea, es decir, desde la iglesia de Jerusalén, llegan vidas que podríamos decir líderes o maestros que eran de la secta de los fariseos, pero que se habían convertido a Cristo. ¿A que llegan a la iglesia de Antioquía? Yo me imagino, hermanos, que como los chismes corren bien rápido, yo me imagino que de todas las ciudades de donde Pablo había estado predicando la palabra y estos judíos que se habían opuesto a Pablo y Bernabé, más de alguien ha de haber llegado a contar a Jerusalén que ahora Pablo y Bernabé han regresado a Antioquía y siguen predicando este evangelio, que entonces allá de Judea, esto es una especulación, por supuesto, no es nada bíblico, hermano, es una deducción. Pero lo que sí es bíblico, lo que sí es cierto es que aquí dice en el versículo 1 que de Judea vinieron este grupo de fariseos. Y lo que llegaron a decir Antioquía es que todos los gentiles, si iban a ser considerados que iban a ser salvos, tenían que hacer algo. ¿Y qué era ese algo? Circuncidarse y obedecer los mandamientos de Moisés. Entonces, habiendo dicho eso, hermanos, para nuestros hermanos que se nos unen que se nos han unido hace un instante, llegamos a este punto donde la pregunta es acerca de la salvación. ¿Será necesario tener o hacer algún ritual o alguna ceremonia para ser salvo? Y vamos a ver 5 cosas dentro de lo que vemos aquí, hermanos, en nuestros versículos que nos llevan a poner mucha atención al estudio de hoy. Vamos a ver 5 puntos significativos. Pero antes de verlos, queremos observar que todo esto surgió del hecho de que habían llegado a la iglesia de Antioquía judíos, visitantes de Jerusalén, pero para enseñar sus propias ideas. Es decir, haciendo énfasis en guardar los mandamientos. Alguien diría, hermano, eso es para el tiempo pasado. Es que eso es lo tremendo, que estamos en el año 2021 y seguimos con este mismo problema. No es que estemos hablando ahora de circuncidarnos, pero sí se está hablando de iglesias que predican la gracia de Cristo, la fe en Cristo, y junto a eso, la ley, ¿verdad? Vivir por la ley, guardar los mandamientos. ¡Ay, que no guarda los mandamientos! Es que tenemos que guardar los mandamientos. Entonces la pregunta ¿es por fe y por gracia o es por la ley o los mandamientos que muchas veces se nos anuncia? Entonces necesitamos tener claridad acerca de esto. Ahora, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los visitantes que venían de Judea? Evidentemente eran maestros, eran líderes, eran personas que se dirían que tenían conocimiento de las Escrituras. Quizás algunos de estos, obviamente que eran cristianos. Recuérdese que los judíos, hermanos, ellos siempre esperaban al Mesías. Y cuando Pedro y Juan y todos los demás predicaron en Jerusalén acerca de que Jesucristo era el Mesías, y aparte, aunado a esto, prodigios que se hacían en el nombre de Jesús, muchos dice en el libro de los Hechos, de los fariseos, maestros, se convirtieron a la fe cristiana. Ahora el problema era poder, dijéramos, hacer una separación. Ellos venían conociendo la ley de Moisés desde que eran niños y ahora se convierten a la fe cristiana. Habrían muchas cosas que ellos tendrían que, dijéramos, colar, por así decirlo, apartar y conocer cómo es en realidad
la fe en nuestro Señor Jesucristo. En otras personas eran personas que diríamos eran personas estimadas allá en Jerusalén. Ahora, por tal motivo, lo que ellos decían, por supuesto que la gente de Antioquía consideraba de mucho valor lo que ellos hablaban, lo que ellos estaban enseñando. El problema aquí, hermanos, y sucede que de repente alguien entra a la iglesia, no le conocemos muy bien, pero de repente, hermanos, sin darnos cuenta, puede empezar a enseñar una doctrina que no es la que nosotros hemos aprendido, la que hemos conocido. Entonces, aquí el problema que podía estarse o que prácticamente estaba sucediendo es que, hermano, que si los líderes de la iglesia de Antioquía, sumado a esto Pablo y Bernabé, hermanos, si ellos permitían a estas vidas que se veían como opositores y que si ellos continuaban enseñando a los creyentes en Antioquía, ¿qué cree usted que iba a suceder allí? Lo más probable, hermanos, es que iban a ser perturbados, confundidos y tarde o temprano habría de haber una división dentro de la iglesia. Así que quería que consideráramos estos aspectos antes de ver estos 5 puntos importantes que yo logro ver aquí en este pasaje. En primer punto a considerar, hermanos, es que estos visitantes eran los opositores originarios, como dijimos hace un rato, de la iglesia de los judíos y que eran, diríamos, personas muy influyentes con argumentos y con énfasis en lo que llamamos la ley de Moisés. Y que de paso podemos decir que algunos en nuestros tiempos argumentan que debemos de cumplir, debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo, pero también debemos de cumplir los mandamientos de la ley. Lo segundo es que las Escrituras claramente declaran, ¿verdad? Claramente declara cuál fue el desacuerdo, ¿verdad? No cabe duda alguna, hermanos, que de lo que se está diciendo aquí prácticamente no era algo que armonizaba. Porque ¿qué estaban diciendo esta gente? Dice, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como algunas iglesias dicen, mire, dice, usted no puede recibir la cena del Señor sin antes no se bautiza. Y no se puede bautizar usted sin antes, bueno, no participa usted de la cena del Señor. Y hay veces que sale la gente más confundida que edificada. Así que hay cosas que nosotros debemos de discernir y visualizar. Hermanos, esto que se iba a discutir prácticamente se estaba jugando lo que diríamos el destino eterno de las personas. Sabe que hay una cosa que lamentamos dentro de la iglesia, no en toda, por supuesto. Hay personas que no valorizan la salvación. ¿Sabe por qué digo que no valorizan la salvación? Porque muchas veces lo que valoran es estar bien, o sea, acercarme a Jesús para estar bien, estar con Jesucristo para arreglar mi problema matrimonial, recibir las enseñanzas de Jesús para arreglar los conflictos o para que el Señor me bendiga. Pero hermanos, la mayor y la más grande de todas las bendiciones es la salvación de nuestra alma. Hermano, es saber de que haber creído en Cristo, mis pecados han sido perdonados y que mi vida no va a ir al infierno. Pero yo siento que hay veces en la iglesia, usted le habla de la salvación a alguien y hermano, no le da el peso, no le da el verdadero sentido, ¿verdad? Lo mismo le da si es salvo o no es salvo. Lo que importa es si Dios lo va a bendecir, si Dios le va a arreglar el problema en su matrimonio, si Dios lo va a sanar. Pero hermano, todas esas cosas, a mí me ministró un poco lo que me dijo una vez una hermana, porque yo le estaba diciendo a esta hermana, estamos orando, ¿verdad? Por ti y por tus hijos, ¿verdad? Con este problema del coronavirus, ¿verdad? Confiamos de que no haya sido infectado o infectada. Y me gustó mucho lo que me dijo esta persona. Hermano, sea que estemos infectados o que no estemos infectados,
tenemos la confianza de que el Señor nos ha de sacar adelante. Dije yo, gloria a Dios. Porque hay gente que valoriza si todo le va bien. Hermano, el Señor no nos ha garantizado de que todas las cosas es como que si nos hubiéramos sacado la lotería o el melate. Hay veces que el cristiano habrá de padecer, hermanos. Habrá de pasar situaciones muy difíciles. Pero para esa persona puede decir, lo que yo más valorizo es que finalmente Jesús ha salvado mi alma del infierno. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque lo que se iba a discutir allí, hermano, estaba el destino de la salvación de la vida eterna, de los que creyeran. Porque habrían personas que dirían, bueno, tengo que cumplir la ley para ser salvo. Y otro diría, bueno, Dios me ha enseñado que es por fe. Entonces diríamos que aquí una de las cosas fundamentales que hay que observar es que estaba en juego el destino eterno de las personas. Los opositores no dijeron, hermanos, que, ¿verdad?, que deben de pasar por el ritual, ¿verdad? Ellos prácticamente lo que estaban diciendo, que tenían que cumplir el ritual y obedecer las escrituras. Entonces los opositores, ellos no dijeron que se debe de pasar por el ritual para demostrar el amor al Señor, para obedecer la palabra de Dios. Ellos no, ellos lo que querían era el ritual. No les importaba si las personas por su fe buscaban amar y agradar a Dios. No, eso no les importaba. Ellos lo que querían el ritual. No les importaba si las vidas se estaban edificando, hermanos, a través de la palabra del Señor, o si la iglesia estaba buscando agradar a nuestro Señor, o si estaban que la iglesia o el creyente estaba evitando ser de piedra de tropiezo. No, eso no le importaban a ellos. Ellos lo que querían era que se guardara la ley y que se cumpliera el ritual. No, mis hermanos. Los opositores, ¿saben qué era lo que estaban diciendo los opositores? Ellos estaban diciéndole a los cristianos, ustedes tienen que pasar por el ritual y ser circuncidados para ser salvos. En otras palabras, estaban diciendo que era el ritual de la circuncisión, lo que los salvaba o los que realmente traería salvación a sus vidas. Mis amados hermanos, hay veces que nosotros como cristianos se nos olvida que nuestra salvación es por fe. Que entonces hay personas, hermanos, que no se logran ser liberadas, porque dicen en el fondo de su corazón, sí, dices, somos salvos por fe, pero tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo. Y todo eso, hermano, lo hablan para liberar sus conciencias. Pero no han logrado ver la salvación completa, que es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que nuestras buenas obras habrán de salir y surgir de una manera como gracia por causa de ese gran amor y por causa de esa gran salvación que Cristo nos ha concedido. Pero, hermanos, la palabra nos enseña en realidad de que no es por obras. Ellos lo que estaban afirmando, es decir, este grupo, estaban afirmando que la salvación, sí, era la gracia de Dios más el ritual. Ellos dicen, no, se es salvo, pero siempre y cuando la gracia de Dios más la propia mano del hombre. No decían ellos, sí, la gracia de Dios más la obra del hombre. Por poco y no decimos, ayúdate que te ayudaré. Que Dios te ayudará. O sea, ese viejo dicho popular, es verdad, que dice, no, dice, a Dios rogando, pero en mi país dice, y con el mazo dando. O como dice, hay algunos que dicen, es que la Biblia dice, que Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Pero no, mis hermanos, no es así. Que de una sola vez quede establecido que la salvación le pertenece solamente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que somos salvos, libre de tradiciones, libre de rituales, libre de todas esas cosas. Es por medio de la fe.
Vea lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra, ya que por las obras de la ley, fíjese, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Dice, ya que por las obras de la ley, escuche, ningún ser humano va a ser justificado delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Dice, porque la ley lo que ha venido es a decirte, mira, esto es lo gran bandido que tú eres de pecador. Y es cierto. Pero ¿habrá alguien que pueda cumplir la ley? Recuerde lo que dijo Santiago. Santiago decía, bueno, si aquel quiere cumplir la ley, decía, recuerde que el que rompe la ley en uno solo de los mandamientos, Santiago decía, es como que si los hubiera roto todos, llevándonos al punto de que nos dice, no es por la ley, no es por los mandamientos, es por la fe. Pero alguien diría, ay hermano, pero eso de por la fe es bien fácil. Yo quiero decirles algo, hermanos. La fe es un milagro. La fe es un don de Dios. Por lo tanto, no es de nosotros los hombres, sino que es algo dado de Dios. Así que alguien que tiene fe y que ha logrado creer verdaderamente en Jesucristo como su Salvador, esto es un hecho y esto es un milagro dado por Dios a su corazón. Si es una fe, hermanos, como se cree en cualquier cosa, lo más probable es que no sea una genuina fe. Además, hermanos, la fe tiene sus frutos y se manifiesta. Alguien que dice fe, pero sus frutos no lo manifiestan, diríamos que tal fe no es una fe genuina ni es una fe dada de Dios. Porque como bien decía nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Lo siguiente, hermanos, el asunto no era si el creyente debe o ser circuncidado. ¿Verdad? El punto aquí es este. Bueno, ¿está prohibido circuncidarse? Fíjese que Pablo nunca anduvo hablando de decir, no, solamente hay que creer en Jesucristo, y no hay que circuncidarse. No, hermano. Pablo sabe que prácticamente lo que estaba diciendo. Bueno, si alguien quiere circuncidarse, que se circuncide. Pero Pablo lo que estaba diciendo, pero no piense que por circuncidarse es salvo. No, Pablo lo que enfatizaba es que la salvación era solamente por tener la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él decía, hermano, que si alguien venía a Cristo y la circuncisión, ¿verdad?, pues era alguien que lo quería hacer. El apóstol Pablo, hermano, le daba libertad que lo hiciera. Aquí el punto crucial era distinguir que somos salvos o se es salvo solamente por creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero para los fariseos era ser salvos, pero con algo más. Como que si a Cristo le hiciese algo falta, algo adicional que a Cristo le faltó para salvarnos. Es como sucede también en la iglesia, y lo digo no simplemente por aclarar una doctrina, ¿verdad?, acerca de el aspecto de, ¿verdad?, que muchas veces se dice, bueno, hay que ser salvo, pero está el purgatorio. Y el purgatorio, hermanos, diría yo que es como una ofensa a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque el purgatorio es decir que Cristo no hizo la obra completa, el trabajo no le quedó completo, que el hombre tiene que terminar de hacerlo en el purgatorio. Bueno, pero con los fariseos era la ley de Moisés. Es decir, que para ellos, hermanos, lo que estaba en la mente de ellos era que, bueno, o se es salvo en Jesús juntamente con el ritual. O si no, sí es necesaria la fe de una persona, pero sí es necesaria la fe en Jesús, pero también tiene que poner su fe en los rituales. Hermanos,
Y esta es la situación. La pregunta es, ¿salva Dios a una persona cuyo cuerpo, mente y corazón están centrados solamente en su Hijo Jesucristo? ¿O hace falta algún ritual más? ¿Hace falta que se haga alguna ceremonia más? ¿Algún acto, alguna obra, algún esfuerzo humano? ¿O que le falte alguna sustancia adicional para ser salvo? Yo quiero decirle, hermanos, que no. Dios tiene, Dios tiene un único hijo, un hijo que ama al Padre en gran manera, un hijo que ha demostrado, hermanos, su amor y su obediencia a Dios, que diríamos nosotros que cuando Dios envía a su hijo a morir por nuestros pecados, Cristo murió por todo el mundo. Por supuesto, no todo el mundo va a creer, lamentablemente. Pero dice, de tal manera amado Dios al mundo, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, por supuesto, no todo el mundo va a creer, pero la bendición y el ofrecimiento se lo ha dejado a todos. Yo sé que estoy tocando un punto doctrinal entre reformados y no reformados, y ahí se los dejo. Mejor le pongo el versículo Juan 3:16 y ahí resuélvalo usted. Pero allí dice claramente que Dios ama al mundo. Pero alguien dice, se pone a cuestionar, pero ¿cuál mundo? Yo no voy a hablar de aspectos doctrinales. Lo que sí quiero hablar es que Cristo, hermanos, amó, ¿verdad?, al Padre, que obedeció para que Él pudiera venir y morir, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿sería posible que Dios tuviera, dentro del plan de salvación, tuviera Él que añadir algo adicional para que entonces el hombre pudiera ser salvo? No, hermanos. ¿Sería posible que se necesite otra cosa aditivo, algo más, aparte de nuestro Señor Jesucristo? En realidad, para la salvación, mis hermanos, solamente se necesita tener fe en Jesucristo y en el sacrificio que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Hay una fórmula que yo la aprendí en los primeros años de ser creyente. Una forma muy válida para ser salvos, para reconocer la salvación en Cristo. Y esta es la fórmula. Cristo más nada menos nada. Solo Cristo. Es decir, somos salvos solamente por la fe y no por las obras. Ni de la ley, ni de las propias mías. No es eso lo que enseña Efesios, hermano. Capítulo 2, versículo del 8 al 9. Dice, porque por gracia, la palabra gracia es gratuita. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y fíjese, hablando de la fe, y esto no es de vosotros. ¿El qué? La fe, igual la gracia. Pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Has creído tú en Cristo? ¿Tienes fe en Cristo? ¿Sientes un amor por el Señor? Esto no es de vosotros. Esto no es de ustedes, hermanos. Si tú tienes fe, si tú crees en Jesucristo y amas a Jesucristo, esto es un don de Dios. Es algo que Dios te lo ha concedido y por lo cual nuestro Padre merece ser alabado y glorificado y decirle: Padre, gracias porque me diste un don inmerecido, el de creer en tu Hijo Jesucristo. Me has dado la salvación y esto no es mío, no es porque yo fui a la iglesia, no es porque yo ya me leo la Biblia, no es porque yo ya hice la oración. No, hermanos. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Este pasaje tan conocido como lo es Romanos capítulo 10, versículo del 9 y 10, cuando dice que si confesares con tu boca, este confesar, pero es un confesar creyendo de verdad. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Hermanos, Pablo y Bernabé, lo siguiente que vemos es que Pablo y Bernabé discutieron, y se ve que discutieron más de una vez por esta enseñanza. Es decir, no iban a decir, bueno, para llevar, para no se le dé tropiezo a los que vienen de Jerusalén, de Judea. Ay, dejemos lo que enseñen y no digamos nada. No, hermano. Era una doctrina principal, esencial. Estamos hablando de la vida. Estamos hablando de la salvación. Que entonces dice la Escritura que discutieron. Vea por favor aquí conmigo, hermano, versículo 2. Dice: como Pablo y Bernabé, dice, tuvieron una discusión y contienda. Pero mire lo que dice allí. No pequeña. Hay veces que uno lee tan rápido, hermano, que uno no medita qué pudo haber sucedido cuando dice que hubo una discusión y esta dice que no era pequeña. Así que, bueno, aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 16, Pablo nos habla acerca de que hemos de ser justificados. Me imagino que esto era lo que estaba presentando Pablo a los que venían de esa ciudad. En el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Fíjese, justificado por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y nuevamente Pablo dice, y no por las obras de la ley, por cuanto que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Y en el versículo 2 dice, no dice que, Hechos capítulo 15, versículo 2 dice que Pablo y Bernabé tuvieron esta discusión, pero no pequeña. En otras palabras, hermano, ha de haber sido un conflicto continuo, largo. Quizás estaba implícito cuestionamientos de lo que uno decía, hermano, qué sé yo. Han de haber existido momentos de inflexibilidad donde ninguno de los bandos quizás cedía cuando dice que era grande el conflicto. Así que, pero ¿por qué se tuvo que llegar a ese punto? El punto es este, hermano. Cuando se trata de la vida y de la muerte, y Pablo está tomando en serio la doctrina de la salvación. No está diciendo, bueno, ahí si quieren ser salvos, bueno, no, espérate, estamos hablando de la vida y de la muerte, de lo que se va a quedar, como decir, esta es palabra de Dios. De eso depende si las vidas van a ser salvos o por las obras de la ley o por la gracia. Que entonces, hermano, por eso es que vemos que Pablo y Bernabé, pues entonces se enfrascaron. Pero yo creo que tuvo que haber un límite. Y quizás aquí, hermanos, se tuvo que ver con buscar apoyo en la iglesia de Jerusalén. Una de las cosas que debemos nosotros los cristianos es de evitar conflictos, evitar en lo más que se pueda, ¿verdad? Y si vamos a hablar diferencias, hermanos, debemos de hablarlas, pero con el espíritu de mansedumbre del Señor, como Pedro nos enseña. Solo me recuerdo lo que Pablo le decía allá a Timoteo, cuando le decía, mira Timoteo, evita palabras, vanas palabrerías. ¿Por qué decía Pablo? Porque van a conducir más y más a la manifestación de la impiedad. Pablo le decía, mira, desecha las cuestiones necias, sabiendo que esto lo que trae es contienda, pleitos. Y sobre todo nosotros los servidores del Señor, hermano, debemos evitar para no ser de tropiezo a los demás. Pablo decía, porque el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué decía? Contencioso, sino que debe de ser amable para con todos, pero también apto para enseñar y sufrido.
pero que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para que ellos lleguen a conocer la verdad. Hermanos, más de alguien va a tratar de traer una doctrina, pero hermanos, usted debe de contraponerla, pero con espíritu de mansedumbre. Entonces, la iglesia, ¿qué hizo la iglesia ante ver que Pablo y Bernabé enseñaban una cosa y me imagino los ancianos de Antioquía, y ver que los que tenían autoridad porque venían de Jerusalén y eran fariseos y traían esta enseñanza, que entonces, hermanos, buscaron apoyo? Qué buen punto de enseñanza en esta hora. ¿Qué sucede cuando en la iglesia no se puede poner de acuerdo por un punto doctrinal, por una cuestión? Hay que buscar a otros. Hay que invitarlos. Hay que pedirles que vengan o hay que ir allá. A fin, hermanos, de llegar a la conciliación. No es de decir, bueno, no estás de acuerdo con nosotros, váyanse. No, espérate, quédate. Hablemos, arreglemos este punto. No nos ponemos de acuerdo, invitemos a otros y que nos ayude a la conciliación. Punto muy importante, iglesia del Señor, para que lo aprendamos. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, entonces decidieron, vea lo que dice la Escritura, hermanos. Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algún otro de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Bueno, tres cosas, hermanos, que vamos a estar viendo aquí, ¿verdad? Tres razones de por qué Pablo y Bernabé fueron allá a Jerusalén. Número uno, porque Dios le dijo a Pablo que fuera. ¿Dónde vemos esto? En Gálatas, capítulo 2, versículo 2, dice que Pablo tuvo una revelación y esta revelación era de que habría de subir y de llegar a Jerusalén. Es decir, Dios se ve que había provisto, hermanos, ese concilio que se iba a celebrar. Dios había provisto de que las iglesias habrían, de que todas las congregaciones, los líderes, los ancianos, habrían de dictar un veredicto que saldría para beneficio de todas las iglesias y por generaciones de generaciones, donde se iba a definir, ¿es por gracia más los rituales de Moisés o solamente es por fe y por gracia en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Entonces allí se iba a establecer algo muy importante. Lo segundo, hermanos, una declaración, habría el beneficio, la razón de por qué habría de necesario ir allá, es que se haría una declaración hecha por las autoridades, por los apóstoles. Y los apóstoles se encontraban en ese momento, la mayoría de ellos se encontraban en Jerusalén, y la decisión que ellos tomaran habría de tener mucho peso, y aparte de eso ayudaría grandemente a callar las bocas, a callar a aquellos que estaban trayendo una enseñanza, ¿verdad?, de practicar los rituales, y donde sumaban que era ritual más la fe en Cristo. Entonces, lo que se iba a decir allí, hermanos, era de gran valor. Y un tercer aspecto es que una declaración hecha por la iglesia de Jerusalén llegaría, diríamos, a ser un arma grande en contra de lo que sería la salvación por obras o la salvación a través de rituales. Habremos de recordar, hermanos, algo bien importante, que la iglesia en Jerusalén no era cualquier iglesia. Estamos hablando que era la iglesia central, la iglesia madre, por así decirlo. Pero que allí era donde se estaba operando este tipo de doctrina, este tipo de error. Así que, hermanos, por lo tanto, si la iglesia de Jerusalén pronunciaba un veredicto negando la necesidad del ritual de la salvación, se establecería entonces que la salvación es por gracia, no por obras, es solamente por gracia. Y esto fortalecería
a todas las demás iglesias, y le tengo una noticia: nos fortalecería a nosotros también hasta el día en que nosotros hemos creído. Donde solamente es por fe, no por la ley, no por guardar. Es que el que no guarda la ley, hermano, no es. Vas a perder la salvación. ¿Cómo es posible que voy a perder algo que fue por fe? Y que si mantengo la fe, entonces quiere decir de que voy a ser salvo por la fe y voy a mantener la salvación por las obras. Voy a ser salvo por la fe y por las obras voy a perder la salvación. Por no guardar la ley voy a perder la salvación. Entonces se da cuenta, hermanos, muchas de las iglesias han caído en esta confusión. Entras por gracia, pero guardas la ley. Entonces la pregunta es, espera, o es por la ley, o es por obras, o es por fe. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermano. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, le dijo en el capítulo 3 que nuestra salvación no ha sido por nuestras obras. Vea lo que dice el versículo del 4 al 5. Pero cuando se manifestó el qué, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5. Nos salvó. Aleluya. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, todo eso se iba a aclarar allí en ese concilio. Pero otro aspecto muy importante que vemos aquí en esta porción es que vea lo que dice, hermanos, aquí en el versículo 3. Ellos, es decir, Pablo, Bernabé y los ancianos de Antioquía, dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. ¡Qué hermoso! Detalles. Hay veces que en los detalles, hermanos, hay grandes enseñanzas, y uno cuando lee la escritura y pasa tan rápido, no observa estos detalles. Yo procedo de una iglesia. Mi primera congregación quizás no tenía este sentir de aprecio por los líderes, por los pastores, ni por los diáconos. Es decir, era una iglesia, hermanos, que no tenía ese afecto. Pero pasado yo en esa congregación, el Señor me llevó a la iglesia, de la cual yo diría pertenezco en el sentido de, ¿verdad?, de donde estuve algunos años y de donde me enviaron acá a la Ciudad de México. Pero algo que yo logré ver y aprender, que esta iglesia, hermanos, como otras iglesias, vi a congregaciones que apreciaban a sus líderes, tenían aprecio por sus líderes, no los tomaban como un empleado de la iglesia, como un trabajador. No, hermanos, yo pude ver eso, congregaciones, las distintas congregaciones que me he relacionado, pero de este mismo mover, he logrado ver eso, y yo lo aprecio. Y lo que vamos a ver ahorita, un punto de meditación, es, hermano, cómo la iglesia de Antioquía apreciaba a sus líderes. ¿Cómo los apreciaba, hermanos? Tan es así que no les dijeron, bueno, ustedes van para Jerusalén, adiós, pues que les vaya bien. No, hermano, dice que los acompañaron. Es decir, les tenía tanto afecto. Vea, dice versículo 3, ellos pues, habiendo sido, ¿qué, hermano? Encaminados. ¿Sabe cómo sería esto? Como que un pastor se va y dice, hermano, lo voy a ir a dejar al aeropuerto, o lo voy a ir a dejar a la terminal de buses, de camiones. Es decir, no nada de que, bueno, pues nos despedimos, pues adiós, pues que le vaya bien. No, hermano, había una actitud de afecto. Y hay veces, hermanos, que en las iglesias, en algunas iglesias, esto hace falta.
Entonces, esto yo lo logro ver, hermano, como una gran señal de afecto y de honor de parte de la iglesia a sus siervos. Fíjese que con todo, porque aquí hay una situación, con todo se habían levantado opositores allí en Antioquía. Se habían levantado opositores en contra de Pablo y Bernabé. Habían algunos que, ¿verdad? Algunos creyentes que prefirieron creerle a los fariseos, pero habían otros creyentes dentro de eso, vidas que amaban y respetaban profundamente la vida de Pablo, Bernabé y los ancianos de la iglesia de Antioquía. Por eso es que a mí me ministra mucho estas palabras del apóstol Pablo, porque esto es algo que Pablo lo enseña. ¿Y por qué estoy diciendo eso, hermano? Porque nosotros en la iglesia tenemos servidores del Señor y debemos de apreciarlos. Y yo no es que esté buscando con esta enseñanza un autoaprecio por mí. No, hermano, porque hoy estamos, mañana viene otro. Pero si viene otro, la iglesia debiera tener sensibilidad en apreciar a los servidores del Señor. Y no solamente a los pastores, a todos los que sirven. Maestros de escuela dominical, los que dirigen la alabanza, los que presiden la reunión, todos los servidores. Vean lo que dice el apóstol Pablo en el 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 12 en adelante. Pablo decía: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. No está diciendo solo de los pastores. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y aquellos que también los amonestan, no los deseches, aprécialos. Y que versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No está diciendo pastores, ¿verdad que no dice pastores allí? Servidores. Y más adelante Pablo dijo en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Qué le parece, hermano? ¿Que predicar es trabajar? Yo no sabía, yo pensé que predicar era si le sobraba tiempo al pastor. No, hermano, aquí Pablo está diciendo, predicar es trabajar, hermano. Enseñar es trabajar. Pastorear es trabajar. Aconsejar es trabajar. Pero hay veces que la congregación no está consciente. Dice, y el pastor no, él no trabaja, solo predica. No está trabajando. No lo consideran como trabajo, hermanos. Ahora, este aprecio por los líderes, hermano, hay más sobre esto, pero solamente me ministra cuando Pablo va a ir a Jerusalén y piensa que va a ser llevado preso. Y cuando se están despidiendo de Pablo allí en la playa, en Hechos capítulo 20, versículo 36. Miren, hermanos, cómo expresaban su amor por el apóstol Pablo. Vean lo que dice allí. Cuando hubo dicho estas cosas, ¿qué cosas? Que dijo que ya nunca más volverían a ver su rostro. Entonces, cuando hubo dicho estas cosas, dice, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, lo besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y así dice que lo acompañaron al barco. Pregunta, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Expresiones de afecto, de cariño y de amor por los servidores del Señor. Iglesia del Señor, que aprendamos esto, que lo aquilatemos en nuestros corazones. Ahora, hermanos, otro punto importante, es el quinto punto que quiero ver con ustedes, es que los siervos aprovechaban, mientras iban camino a Jerusalén, Pablo, Bernabé y todos los demás aprovechaban la oportunidad para predicar del evangelio. Es más, pasaban por aquellas otras iglesias que ellos no habían sido los fundadores, sino que habían sido fundados por aquellos que fueron esparcidos
pero que Pablo al pasar por allí les ministraba. Y esto me enseña mucho. Como quien dice, hay que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Así que mientras Pablo y Bernabé viajaban hacia Jerusalén, ellos, hermanos, proclamaban a Cristo. Vean lo que dice aquí en el versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Estas no fueron iglesias que fundó Pablo, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. En otras palabras, aprovecharon para ministrar la palabra del Señor. Así que, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Que estas iglesias estaban todavía permaneciendo, y cuando Pablo pasó por allí, les ministró. Lo último que quizás el tiempo nos ha tomado es que llegaron a Jerusalén, versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, habían creído en Cristo, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, ese era el punto, el meollo, la centralidad de la discusión. La pregunta es, ¿qué se resolvió? Eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Sin embargo, podemos decir de manera anticipada, mis amados hermanos, habría de llegar a la conclusión de que no es por las obras de la ley, mas es por medio de la gracia, como Pablo había enseñado en Gálatas, capítulo 2, versículo 16, cuando dijo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pablo dijo: nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que seamos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto que por las obras de la ley nadie será justificado. Amados hermanos, qué gran regalo, qué gran don el que nuestro Padre nos ha dado. Que ya no es por nuestro sacrificio, porque Cristo se sacrificó. Que ya no es por nuestras obras, porque Cristo hizo todas las obras suficientes para que ahora Él nos haya heredado una salvación tan grande. Que con esa salvación nosotros ahora, a través de la gracia, podemos andar incluso en las buenas obras, en obras que incluso hasta pueden ser mayores que lo que la ley pudiera señalar. Pero ya no es por la ley, es por gracia. Es la obra del amor, la obra que Cristo ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, con el entendimiento de tu palabra. Haz que tu palabra haga mella en nuestros corazones, para que de ella, Señor, brote alabanza, gloria, exaltación a aquel que nos amó y que nos hizo salvos, no por las obras de la ley, sino por la gracia y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.